Bienvenidas y bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que causa cierta controversia. ¿Cuánto y qué se lee en el Perú? Las estadísticas no son muy alentadoras, pero no todo es negativo. Por ello, vamos a conocer un poco más sobre cómo funciona el mundo de la lectura. Según el Ministerio de Cultura del Perú, en nuestro país se leen solo 2 libros al año, mientras que en Chile, por ejemplo, se leen 4. Si cruzamos el charco y nos vamos hacia España, las estadísticas nos dicen que el promedio de lectura de libros es de 11, y mientras que en Japón de 47. Si bien a primera vista los datos son contundentes y hasta preocupantes, debemos analizar con pinzas los detalles estadísticos y sobre todo tener en cuenta los contextos para sacar conclusiones. Por ejemplo, algo que debemos averiguar es si las encuestas se hacen a la población lectora o de forma más genérica a toda la población, o cuándo se considera que alguien leyó un libro, es decir, si lee todo el texto, si lee más de la mitad o solo la mitad. Hay muchos factores y por ello se debe tener en cuenta este y otros escenarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Vamos a escuchar algunas interesantes opiniones. Más se ve televisión y muchos programas basura, lamentablemente. Yo creo que en el Perú no se lee mucho. Yo creo que en el Perú se lee poco, mucho tiene que ver con la educación y también que en las escuelas se obliga a leer los libros que probablemente a los alumnos no les agrada, entonces eso aleja a poder encontrar el gusto a la lectura. Yo no creo que realmente se lea mucho. Yo creo que aquí en el Perú se lee poco, pero no porque no queramos leer, sino más bien porque hay desconocimiento de los espacios libres para poder tener acceso a la lectura. Y yo creo que en el Perú se lee regular, ¿no? Yo creo que en el Perú se lee poco por una falta de hábitos y costumbres, ¿no? Yo creo que en el Perú se lee poco porque actualmente hay más disponibilidad sobre las redes sociales y creo que las personas prefieren usar las redes antes que leer un libro. Como vimos, las opiniones son diversas. El concepto de leer es tan amplio como las posibilidades de tipos de contenido a los que accedemos. Por ejemplo, y creo que se van a reconocer, todos los días leemos correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes de redes sociales, entre otros contenidos digitales. Los leemos y los comprendemos, pues respondemos a todos estos estímulos. Pero leemos también materiales impresos, revistas, diarios y nuestros tan amados libros. Un libro es ese objeto que, como dice Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco, ha superado la prueba del tiempo. Desde que se inventó la imprenta hasta hoy, ha seguido ahí, en las bibliotecas, en las librerías donde estamos hoy y en nuestras casas. Humberto Eco decía que los libros pertenecen a la misma categoría que una cuchara, un martillo o una rueda. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor. Y en eso estamos casi toda la humanidad de acuerdo. Pero volvamos a nuestro país. ¿Por qué se dice que en el Perú se lee menos que en muchos otros países? Como comentaba antes, hay que tomar con pinzas estos datos y analizarlos detenidamente. Pero lo que no podemos negar es que frente a otros países estamos en desventaja. Hay diversos factores, pero me voy a referir a 2 en particular: el acceso a los libros y el tiempo para leer. Hablemos primero del acceso. Por un lado, vamos a hablar del precio y por el otro, de los pocos espacios públicos de lectura. A pesar de que en el Perú, gracias a la ley del libro, este no está afecto al impuesto general a las ventas, aún sigue siendo prohibitivo para el sector más pobre de la población. Un libro producido en el Perú cuesta alrededor de 45 soles. Por ejemplo, de la experiencia en la investigación cualitativa. Y un importado, un promedio de 80 a 85 soles, como de psicopatología. El sueldo mínimo en nuestro país es de 1.025 soles. Y se dice que la canasta básica mínima de 1.600.
No hace falta hacer mucha matemática para ver que los números no cuadran. Para completar este escenario, y a pesar de las iniciativas que se han desarrollado durante los últimos años, no contamos con los necesarios espacios públicos de lectura a lo largo y ancho de nuestro país. Hay que recordar que las bibliotecas públicas son espacios culturales que nos deben proporcionar el acceso a libros de calidad en diferentes formatos y de acuerdo con las necesidades que se identifican. Es verdad que aún nos falta mucho camino para recorrer cuando hablamos de políticas públicas en este sector. Ahora bien, con respecto a la población que sí puede acceder a los libros, tenemos un factor muy importante que es el tiempo que se destina a esta práctica y también los intereses de quienes leen. No es lo mismo, por ejemplo, para un estudiante quien tiene como objetivo leer para aprender que para un trabajador de tiempo completo que tiene pocas horas para el entretenimiento. Escuchemos más opiniones interesantes sobre el mundo de la lectura. El último que yo he leído fue un libro llamado La Guerra de las Salamandras. El último libro que leí fue Crónica de una muerte anunciada. Lo último que he leído, pues, ha sido una revista aquí en la universidad que hemos sacado de la biblioteca. Bueno, lo último que yo leí fue En la cabaña. Un paper sobre osteoporosis. Y el último que leí fue Rojo, Blanco y Sangre Azul en formato físico. En físico. Es en formato digital. En formato impreso. En formato físico. Son diversas las respuestas, pero lo consistente en todas ellas es que leer es, por un lado, una necesidad para aprender, pero también una vía de escape para explorar otros mundos y otras sensaciones. En la Feria Internacional del Libro de Lima, por ejemplo, el promedio de asistentes es de más de 500.000 de personas. Nuestra querida FIL es el evento cultural más importante en nuestro país y el espacio donde podemos no solamente encontrar libros a precios rebajados, sino también una gran oferta cultural y de conocimiento. Además, para las editoriales es el momento de venta más importante en el año y el lugar para poder interactuar con nuestros lectores y lectoras. Por ello, no podemos decir categóricamente que en el Perú no se lee, sino más bien debemos preguntarnos, ¿qué se debe hacer para que se lea más y mejor? Como vemos, este tema es muy amplio y si seguimos investigando podemos encontrar muchas otras razones por las que aún nos falta como sociedad incorporar el hábito de lectura en nuestro día a día. Un primer paso para quienes tenemos la posibilidad de adquirir un libro o tener una biblioteca cerca es pensar en nuestras propias formas de acercarnos a la lectura, en nuestras circunstancias y las posibilidades para acceder a ella. A pesar de que leer es una actividad personal que depende de nuestra forma de vida y de lo que queremos obtener de esta práctica, es necesario que el Estado brinde las condiciones a toda la población para que pueda acceder a libros de calidad en diversos formatos y de acuerdo con sus características sociodemográficas y culturales. ¿El libro sirve para aprender? Es una pregunta muy interesante y sin duda alguna estamos de acuerdo con ella. Pero también, como dice el escritor mexicano Benito Taibo, sirve para saber cómo late nuestro corazón, para sentir cómo se nos revuelven las entrañas, para saber a qué saben las lágrimas y para poder oler la pólvora en el campo de batalla. Hoy recomendamos nuestra publicación La experiencia de la investigación cualitativa, escrita por Teresa Fernández y Olga Bardales Mendoza. Este libro es un texto de cabecera para quienes van a realizar una investigación cualitativa, pues recorre el vasto ámbito de este enfoque metodológico y abarca, a través de 9 capítulos, las consideraciones filosóficas relacionadas con este enfoque, un análisis minucioso del problema y del diseño de la investigación, así como los criterios para seleccionar una muestra, las técnicas que se deben utilizar en el análisis, la ética que debe primar en todo trabajo de investigación y la elaboración del informe final. En este texto, la parte teórica se complementa con la parte práctica a través de ejemplos, gráficos y tablas
que permiten la comprensión de los temas de una manera sencilla y directa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.